Buenos días, mis hermanos. En esta mañana vamos a estudiar Efesios capítulo 4 y el título es La unidad en el Espíritu. En muchas Biblias nos damos cuenta que hay diferentes títulos. Yo he tomado este. Dice que muchas cartas de Pablo están divididas en dos partes. La primera parte es doctrinal, la segunda es práctica. Si miramos del 1 al 3 es la parte doctrinal y del 4 al 6 es una parte práctica. Empecemos, por favor, Efesios 4:1. Ahí nos damos cuenta que nos insta a vivir una vida cristiana. ¿Cómo vivir una vida cristiana? Dice: yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Entonces, el Señor nos insta a vivir esa vida cristiana real, no con ataduras, no con cosas que el Señor no le agrada. Miremos tres partes principales en que se divide este estudio. Primero dice, la vida del creyente en la iglesia, Efesios 4, del 1 al 16. Segundo, la vida del creyente en la sociedad, Efesios 4 al 17. Y tercero, la vida del creyente en el hogar, Efesios 5 al 21. Y empecemos, por favor, pastor, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nos damos cuenta, dice aquí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual que está sobre todo y por todo en todo. Nos damos cuenta tan clara que es la Biblia. Yo digo, mire, no sé por qué nos dejamos confundir si nos dice que si hay un solo Padre, hay un solo Hijo, hay un solo bautismo, y no sé por qué nos dejamos confundir tan feo. Muchas veces la gente utiliza textos que solamente a la persona le interesan. Nosotros somos personas inteligentes, somos personas ya muy grandecitas, somos esos hijos de Dios, somos esas guerreras del Señor. Yo no veo cómo nos dejamos confundir. Si la Biblia es clara, si este manual fue dejado, ¿para qué? Para que conozcamos nosotros mismos la verdad. La palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo no debo dejarme subyugar por falsas expectativas y por falsas doctrinas. Entonces, como dice la pastora, algo importante, Pablo se preocupa por todas las áreas, tanto lo espiritual como lo práctico, y qué bueno que en este capítulo ya nos enseña a vivir, ya se aparta un poco ya de la doctrina para enseñarnos a vivir como esas personas, como esos individuos de una sociedad, porque siempre hemos dicho algo: ¿de qué sirve que nosotros estemos tan preocupados por nuestra salvación? ¿De qué sirve que estemos tan preocupados por un día vivir en el cielo si aquí en la tierra vivimos en un infierno? Entonces dice que la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles, dos grupos tan diferentes, dice que tenían muchos problemas. Miremos que nos dice Hechos capítulo 6, el 1. Por favor, pastor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Mire, ellos siempre se la pasaban, discutiendo a veces por tonteras, por cosas que casi no tenían nada que ver, pero siempre tenían que estar en discordia. Entonces Pablo nos llama ahora ¿a qué? A vivir en unidad, a vivir conforme a lo que Dios nos manda. Dice que la actitud que fomenta la unidad, ¿cuál debe ser la actitud que nos fomenta la unidad en una iglesia? Miremos 3 punticos: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Estas cositas es lo que debemos tener bien en claro nosotros como pertenecientes a una iglesia, cómo tener unidad. Y no solo en mi iglesia, en mi casa, en mi hogar. Entonces es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Estas cosas son indispensables para mantener la unidad en nuestra iglesia y en mi hogar. Es interesante notar que son partes ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, tiene que haber eso en mí. Y si no lo tengo, pues decirle: Dios, dame esas pequeñas cosas que a mí me faltan: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Humildad para qué? Para no ofender a los demás, para no humillar a los demás. Mansedumbre, dice que seamos mansos, no mensos, mansos. Que seamos pacientes, que aprendamos a escuchar al otro, a entender al otro, y que tengamos mucho amor para dar a los demás. Por favor, leamos el versículo 7 al 11, pastor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces la palabra de Dios dice que Dios nos da a cada uno nuestros dones. Pero cuando Dios me da esos dones, ¿para qué son? ¿Para guardármelos? No, para ponerlos al servicio de Dios, dice. Dice que a unos les dio el don ¿de qué? De apóstoles. El apóstol es el que da el alimento a sus hijos, a su pueblo. A otros de profetas, a otros de evangelistas, a otros de pastores y a otros de maestros. El pastor es el que está pendiente de las ovejitas, de si están enfermas, ir a orar a un hospital. Pero el apóstol no puede hacer ese trabajo del pastor. Para eso hay más personas en la iglesia que Dios les ha dado ese don. Y el de maestros, de enseñar. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios: ay, Señor, déme un don, anhelamos tanto el don, y anhelamos ese don y le decimos: Señor, yo quiero el don de maestro. Bueno, Dios te da el don de maestro, pero ¿cómo puedes comprobar tener ese don de maestro? Yo les pregunto a ustedes: ¿cómo me doy cuenta si tengo el don de maestro? Si cuando viene cualquiera parecido, me convence y me voy, como perritos detrás de un pedazo de carne. Ese no es don de maestro. Si tú le has pedido el don del maestro a Dios, Dios te va a probar en eso. Te va a probar defendiendo lo que tú has creído, defendiendo tu doctrina y no dejándote como un barquito con la veleta que si el viento va para allá, yo voy para acá. A veces le pedimos: Señor, dame el don de servicio. ¿Cómo te puede dar el don de servicio si nunca sirves en la iglesia? Si nunca coges una escoba para barrer. Entonces, ¿cuál don de servicio es que le pides a Dios? Le pido entonces que me dé el don. No, yo mejor quiero ser apóstol. Porque pues da más caché. ¿Cierto? Entonces le pido el don de apóstol.
pero ni siquiera leo la Biblia, ni siquiera estudio, ni siquiera enseño. Entonces, ¿cuál apóstol sos? Ningún apóstol. Entonces debemos pedirle a Dios, y lo que yo le pido tengo que pedírselo consciente de que van a venir problemas, van a venir dificultades y que Dios me está probando. Y si yo paso esa prueba, voy a decir, sí, tengo el don del maestro, porque pude defender, porque pude enseñar. Eso es ser maestro. Pero ser maestro y apenas me está probando Dios, ponerme a llorar y no, Dios mío, ya no sé qué hacer, desesperado, no sé. Entonces, ¿cómo te prueba Dios? A veces nosotros le pedimos, ay Dios, yo quisiera pasar por ahí para que quisiera sentir cómo es una sanidad. Nos manda la enfermedad. Y empezamos a llorar y a lamentarnos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Y después Dios nos sana y dice, ay, gloria a Dios, Dios me sanó. Pero tiene que pasarnos. ¿Cómo puedes sanarte si no estás enfermo? Tiene que el Señor pasarnos por ese, ¿para qué? Para probarnos de qué estamos hechos, pastor. Entonces, es importante lo que nos enseña la pastora a través de la palabra. Dios quiere formarnos a nivel de persona. Ya pasa la parte espiritual, la parte doctrinal, pero sí esa formación de persona. La iglesia es una institución como cualquier otra institución y necesita de personas preparadas. Cada uno de los dones que Dios nos da es necesario probarlo. Si tú le estás pidiendo a Dios que te dé paciencia, pues te va a permitir vivir momentos de crisis para entrenarte en esa paciencia. Si tú le dices, Señor, yo quiero ser maestro, pues te va a llevar a situaciones donde tengas que enseñar. Si alguien dice que en la escuela es maestro de matemáticas, pero llega alguien de kinder y le dice que 2 más 2 es 5, el maestro, ¿qué tiene que hacer? Enseñar, convencer a ese niño, porque el niño llega con otras ideas erróneas. Pero entonces, ¿es labor de quién? Del maestro. Si tú dices que eres maestro, Dios te va a llevar a momentos de confusión con otras personas. ¿Para qué? Para entrenarte como maestro. Si cualquier cosa que tú le pidas a Dios te va a llevar a ese extremo para poderte entrenar. Si alguien dice yo quiero ser el mejor futbolista, bueno, vas a tener que entrenar, porque si no entrenas nunca vas a llegar a ser ese futbolista que quieres. Entonces Dios nos está enseñando, miremos el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad, la plenitud de Cristo. Entonces dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de ¿quién? ¿De su abuelita, de su abuelito? No, del Hijo de Dios. Tenemos que tener ese conocimiento, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas ¿de qué? Del error. Entonces, mire, la Biblia lo está diciendo, que no seamos como esos niños zarandeados, porque el diablo viene y nos zarandea. Que no nos dejemos llevar, dice, a la deriva por esos vientos de falsas doctrinas que son artimañas empleadas con astucia. ¿Por Dios o por el diablo? Sino que aferrémonos a la verdad en el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, mire, la palabra de Dios es tan clara que yo no entiendo por qué me dejo confundir tan feo. ¿Pastor? Dios lo que quiere es, y lo hemos visto, salvar a todo el mundo y por eso nos da ese tipo de dones, talentos, habilidades. Y lo que Él quiere es simplemente que nosotros pongamos en práctica cada don, cada talento que Él nos da para en unidad dar a conocer ese mensaje maravilloso de salvación. Miremos ahora sí la nueva vida en Cristo, el versículo 17, por favor, pastor.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice que no andemos como las personas del mundo que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay entre ellos y por la dureza de corazón. Muchas veces nuestro corazón se endura y no queremos entender ni a bala. Y la palabra de Dios es tan clara que nos dice que no seamos como esos niños, que no nos dejemos zarandear, dice, por falsas doctrinas, que somos como esas veletas que se las lleva el viento. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero nos deslumbramos porque alguna persona nos habló bonito. Y eso nos chorrea hasta la baba. Pero si yo tengo el verdadero conocimiento, si Dios me ha abierto los ojos y si tengo el conocimiento que es de la palabra de Dios, que no es un invento ni del pastor ni de la pastora, que yo simplemente puedo ir y abrir la Biblia y decir, no, pues es que aquí está claro. Y es más, si su Biblia tiene concordancia, esos numeritos los llevan a otra parte donde más claro le habla. Entonces yo no entiendo, es que a ratos digo, no, pues de verdad que el enemigo es tan astuto y nos enceguece. Entonces debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos dé claridad para entender la verdad. Miremos el versículo 22, por favor, pastor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo nos explica es que dice que el problema está por la vieja manera de vivir, porque no nos hemos despojado de eso antiguo, porque no hemos dejado muchas cosas, porque aún en nosotros hay cosas que nos dañan. El 23 y 24, pastor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos, dice, renovarnos en el espíritu y en nuestra mente. ¿Dónde empieza la renovación? En mi espíritu y en mi mente. Porque muchas veces la mente es como la loca de la casa. Deje usted actuar a la mente y la mente, mejor dicho, lo lleva hasta donde usted quiera. Entonces debemos renovar nuestra mente, dice, y el proceso comienza en el interior de la persona, renovándonos nosotros nuestra manera de pensar. Hay un dicho que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si yo cambio mi manera de pensar, si yo no me considero la cucaracha más pequeñita, y yo digo, no, yo soy hija de Dios, soy hija del dueño del oro y la plata, soy hija del rey de reyes y señor de señores. Hombre, si yo soy hija de tal personaje, yo no puedo andar descachalandrada. O si ustedes, ¿qué me dicen? Si soy hija de Dios, tengo que considerarme una hija de Dios. Y debo arreglarme como hija de Dios, como una princesa. Porque si Él es el rey, ¿yo qué soy? Una princesa, y ustedes los hombres son unos príncipes. Entonces no pueden andar con los calzones rotos, los calzones por acá abajo, con chancletas. No, debo arreglarme. Si estamos en este mundo, tenemos que ser esas princesas y esos príncipes. Pastor. La clave para progresar en la vida, sea en lo espiritual o en lo secular, es despojarnos de esa manera vieja de pensar. Recuerde que nosotros somos lo que pensamos. Si tú piensas como un pobre, tu vida siempre será de pobre, así tengas dinero. Hay pobres que tan solo tienen dinero, porque su vida es de pobre, sus pensamientos son de pobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Si tú quieres tener una vida espiritual sana, deja a un lado todo eso anterior, porque esos viejos pensamientos y esos viejos deseos van a empezar a manejar mi vida espiritual. Si tú eres ambicioso o ambiciosa, tu creencia va a ser manejada ¿por qué? Por la ambición. Y tú vas a creer lo que te convenga. Total, lo que te maneja no es tanto la doctrina. ¿Qué es lo que te maneja? La ambición. Hay personas que todavía no se han despojado de la maldad. ¿Y qué es lo que maneja la doctrina? La maldad.
Por lo tanto, la doctrina en realidad va enfocada por lo que yo creo. Si yo me convierto en cristiano, me convierto en pastor, me convierto en apóstol, profeta o lo que sea, pero si todavía mis pensamientos, mis deseos están manejados por esos viejos deseos, así voy a manejar el ministerio. Si es una persona ambiciosa, va a cambiar de doctrina cada vez que se le presente un buen cheque, cada vez que se le presente una buena oportunidad de dinero. Si alguien se le presenta con muy buena oportunidad de dinero y le habla acerca de que Dios no existe, ¿qué va a pasar con su doctrina? Inmediatamente va a decir que ahora ya Dios no existe, pero no porque crea que Dios no existe, sino porque tras de eso hay algo, dinero, ambición. Y esa ambición lo lleva a creer en lo que le propongan. Total, no se ha despojado todavía de esas cosas que traía desde el mundo. El 24 nos dice, y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Nos dice que hablemos la verdad, que no tratemos de engañar a las personas. Y aquí la palabra es clara, dice, hablen la verdad. La palabra de Dios es tan clara que cualquiera la puede entender. Debemos enseñar siempre con la verdad. Y mire, le doy la gloria a Dios porque gracias a Dios nosotros no estudiamos ciertas partes de la Biblia. Dios nos reveló que debemos estudiar es toda la Biblia, porque la Biblia la dejó Dios, es un manual de vida. No porque es el Antiguo Testamento, entonces nada. O cojo partecitas de la Biblia como a mí me conviene. Eso no es de Dios. Nos dice la palabra de Dios que no debemos quitar ni poner una sola coma. ¿Por qué? Porque eso es blasfemia. Estamos blasfemando contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo. Y es el único pecado que Dios no perdona. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Estas son normas en las cuales nos enseña que si yo estoy enojada con mi esposo, con alguien, que no pase un día sin yo hacerme de buena. Pero muchas veces estamos enojados y duramos 15, 20 días, un mes, y nos importa 5. ¿Qué clase de cristianos somos? Estamos dando pie ¿a quién? Al diablo. Para que el diablo actúe en su mente y lo maquine y lo maneje. El Señor nos manda aquí, somos humanos, dice, airaos, enójense, pero no pequen, no dejen que pase un día sin que yo me ponga cuentas. No deis lugar al diablo, mire, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el 27, dice, no deis lugar al diablo. El 28, el que hurtaba, ya no hurte más. Trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. El que robaba ya no robe más, trabaje, no sea vago. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Debemos tener en cuenta que muchas veces así estemos enojados, frene su lengua, para que después no se arrepienta de lo que usted dice. Pero muchas veces dejamos que el enojo nos cargue y empezamos a maldecir, empezamos a maltratar a nuestro esposo, a nuestros hijos, y después, ay, no, ¿yo qué dije? ¿Por qué lo dije? Conéctese al cerebro y piense lo que habla. Dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Debemos quitar de nosotros todo enojo, toda gritería. Cuando vaya a empezar a gritar, acuérdese que debo quitar eso de mí. Aunque muchas veces es difícil, pero no imposible. Quitemos de nosotros toda maledicencia, dice, que no estemos maldiciendo a los demás. Toda malicia, que yo no tenga malicia al ver a una mujer que, uy, no, qué caderas, y se me van los ojos.
y se me prende el foco. Eso es el tener malicia. Cambiemos nuestra manera de ser, nos manda el Señor en esta mañana. Que con esas cosas estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se va muriendo en mí. Cuando yo empiezo a vivir como esto que dice aquí que no debo hacer, mi espíritu se va apagando, mi espíritu se va muriendo. Leamos por favor Romanos 12, 1, 2. Pastor, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues mire qué chévere este texto. Dice, así que hermanos, os exhorto que, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿como qué? Como ese sacrificio santo y agradable a Dios. Pero yo no puedo presentar mi cuerpo contaminado de odio, de ira, de rencor, como ese sacrificio, porque Dios no lo va a aceptar. Entonces pidámosle al Señor que nos despoje de esa ira, de ese odio, de ese rencor, que aprendamos a perdonar. El perdón es lo más hermoso que nosotros podemos hacer. Que no nos conformemos, dice, que nos transformemos con la renovación de nuestra mente. Entonces lo primero que tenemos que empezar es a renovar nuestra mente, a quitar esos pensamientos negativos de mi mente y a no dejar que el enemigo me meta pensamientos malos. Amén. Así, conclusión, es necesario que renunciemos a ese espíritu de engaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a poner de pie y vamos a orar, pero vamos a orar todos, no solo yo, sino que vamos a orar con poder. Por favor, pónganse de pie. Porque vamos a renunciar. Y lo vamos a hacer con autoridad como Dios nos ha enseñado. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hoy renunciamos a todo espíritu de engaño, para que así podamos oír la voz de Dios, para que Dios siempre esté hablándonos, porque ¿cómo te puede hablar Dios si tú en tu corazón tienes ese espíritu de engaño? Hoy, Señor, cierro todas las puertas con autoridad, Padre amado, para que seas tú, bendito Dios, descendiendo con poder a mi vida, oh Dios, tomando mi mente, tomando mi corazón. Quiero ser renovada, Señor del cielo. Quiero que renueves mi mente en esta mañana, Señor, con autoridad, bendito Dios. Yo te pido, Padre amado, que renueves nuestra mente, renueves nuestro corazón. Hagas de nosotros las personas diferentes, bendito Dios. Que te creamos a ti, oh Dios, que cuando tú nos hables, Dios, estemos dispuestos a escuchar tu voz. Que no escuchemos voces que no son de tu parte, bendito Dios. Que tú nos hables todos los días, bendito Dios, porque siempre que Dios te habla es para sanarte, siempre que Dios te habla es para edificar tu vida, siempre que Dios te habla es para edificar la iglesia. Dios no te habla para traer maldición a tu vida, Dios te habla para traer bendición a tu vida. Entonces en esta mañana, Señor, yo recibo tus bendiciones, recibo tus promesas, oh Dios. Tú hiciste de mí ese hombre, esa mujer con valores, bendito Dios. Esa mujer valiente, esforzada, bendito Padre Celestial. Te doy gracias en esta mañana porque tú descendiste con poder, Espíritu Santo de Dios, y tomaste nuestras vidas, Señor. Gracias por tu enseñanza de esta mañana, porque hoy me enseñaste, oh Dios, que no debo pasar un día sin estar enojado, bendito Dios, que debo dejar el enojo, la gritería, bendito Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado y con acción de gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ese es el mensaje entonces de esta mañana. Dios nos habla y algo importante en ese capítulo. Ya a partir del capítulo 4
se aparta de la parte doctrinal para empezarse a meter en la parte personal. La vida cristiana es integral, está compuesta de una parte doctrinal, espiritual, pero también de esa parte práctica donde podemos vivir como Dios quiere. La vida espiritual no solamente consiste en creer que un día vamos a estar en el cielo, sino también aprender a vivir bien aquí en la tierra. Y vuelvo a repetir lo que nosotros siempre decimos. De nada sirve que tú estés tan preocupado por no condenarte si aquí en la tierra vives un infierno. ¿De qué sirve que estés tan preocupado para que un día vas a ir al cielo? Hay muchos grupos religiosos que hablan solamente de la salvación. Es que usted se va a condenar. Si ya con ese comportamiento y esa vida tan terrible que vive aquí en la tierra, ¿para qué más condenación? Dios no solamente quiere darnos salvación, vida eterna ya en los cielos, sino que aquí en la tierra también vivamos como hijos de Dios. Como dice la pastora, hay hogares que aquí en la tierra viven como animales y esperan un día salvarse. Y a mí me parece como algo contradictorio. Ay, es que nos podemos condenar y con ese comportamiento, un pésimo esposo, una pésima esposa, unos pésimos hijos, y preocupados por un día no condenarse. Desde ya tengo que aprender a tener una vida práctica en Cristo. Preocupémonos por esa salvación, esa vida eterna, pero preocupémonos también por vivir de manera decente aquí en la tierra, que es lo que Dios también quiere. Así que ese es nuestro mensaje, o el mensaje de Dios en esta mañana. Esperamos el día de mañana a partir de las 7:30 en un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.